Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a la presentación del libro de Samuel Cabanchik, Desde el Palacio, retrato de un filósofo en el Senado. Realpolitik. Bueno, la diputada tuvo que retirarse a votar en la sesión de diputados. Vamos a dar comienzo entonces a la ceremonia de la presentación del libro Desde el Palacio del senador mandato cumplido Samuel Cabanchik, retrato de un filósofo en el Senado. El senador Rodríguez Sá y el senador Miguel Ángel Pichetto se han exculpado de no poder venir. Aquí luego leeré su alocución al respecto, pero el editor y escritor Gonzalo Garcés estará en la presentación junto con la diputada Patricia Bullrich, y el senador Cabanchik hablará finalmente. Paso a leer la carta de adhesión, primero de la senadora mandato cumplido, Elena Mercedes Corregido, que dice: estimado director, senador mandato cumplido Samuel Cabanchik, la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, senadora Elena Corregido, felicita a usted por la iniciativa, reconociendo su experiencia como legislador en su tránsito como senador de la Nación Argentina, sin otro particular, y deseándole una excelente jornada. Lo saludo muy atentamente, Elena Mercedes Corregido, senadora nacional mandato cumplido. Asimismo, cumplo en leer la comunicación que enviara el senador nacional Adolfo Rodríguez Sá. Señor senador nacional mandato cumplido, doctor Samuel Manuel Cabanchik, tengo el agrado de dirigirme a usted para agradecerle la invitación que me hiciera llegar con motivo de la presentación de su libro Desde el Palacio, retrato de un filósofo en el Senado. Deseo hacerle llegar mis felicitaciones por esta destacada obra que he leído con sumo interés, lamentando profundamente no poder participar de la misma, dado que compromisos de agenda no me permiten estar presente. Un fuerte abrazo, doctor Adolfo Rodríguez Sá. Ahora le pasaría la palabra a Gonzalo Garcés. Gracias, Alejandro. Samuel, gracias a ustedes por estar acá esta noche. Yo, en representación de Galerna, quiero agradecer a todos, al Senado, por darnos este espacio para presentar un libro. Tenemos costumbre de presentar libros en librerías, a veces en bares, incluso en teatros, pero el Honorable Senado de la Nación es un lugar nuevo, así que vamos a ver cómo sale. Mi intención ahora es leer la carta que mandó Miguel Ángel Pichetto y a continuación hacer algunas preguntas a Samuel sobre su libro y después ojalá empezar un diálogo, tomar preguntas de ustedes y agilizar un poco la conversación. La carta dice: estimado Samuel, lamento informarle que por motivos estrictamente personales no podré acompañarlo en la presentación del libro de su autoría Desde el Palacio, retrato de un filósofo en el Senado, que se realizará en el Salón Arturo Illia, espacio que nos tuvo como pares durante 6 años. Allí también logramos fortalecer un vínculo de respeto mutuo y un ámbito de debate y trabajo conjunto que permitió enriquecer cada una de las leyes que necesitaba el país. La construcción de este espacio de diálogo y cooperación que superó las diferencias partidarias está relatada de manera detallada en su libro. A pesar de no poder estar presente en esta oportunidad, quisiera referirme a un par de temas allí desarrollados que me parecen especialmente interesantes y que no quiero dejar de destacar. En primer lugar, la cuestión referida a la elección de los senadores nacionales, cuya elección tradicionalmente indirecta, a través de las legislaturas provinciales o del colegio electoral,
cambió con la reforma constitucional de 1994, a partir de la cual se estableció la elección directa de 2 senadores por el partido o alianza ganadora del proceso electoral y una tercera banca para la segunda fuerza política. A pesar de defender el actual sistema, usted observa que, cita, subsiste una conclusión crucial del argumento a favor de la elección indirecta de los senadores. La razón misma de ser del Senado se pierde, o al menos reduce su eficacia si no respeta el signo político de los estados que tienen en él su representación. Contrarrestar esta tesis implica una realidad política de la que estamos lejos, la que supone que los representantes de las distintas provincias argentinas pongan los intereses de las mismas por encima de las fidelidades partidarias. Es verdad que el sistema ha mostrado situaciones originales, como en su propio caso, cuando los 3 senadores electos de 2007 no respondían a la fuerza gobernante de la ciudad de Buenos Aires. Pero en ese, y en cualquier caso que se analice, la defensa de los intereses de las provincias sigue siendo la característica distintiva de la agenda del Senado de la Nación, la ciudad prohibida, que tanto lo impactó a su llegada. Acá hago yo un pequeño paréntesis. Acá el doctor Pichetto hace alusión al comienzo, que es justamente muy atrapante, del libro de Samuel, en el que compara su llegada al Senado con la experiencia de Puyi en la película El último emperador, dentro de del perímetro del palacio, tenía todo el poder, fuera ninguno. La elección directa de los senadores ha tenido claros beneficios para el interés general de la nación, ampliando el debate sobre nuevas cuestiones, haciendo más democrática a la propia institución, permitiendo la inclusión de nuevas fuerzas políticas y fortaleciendo acciones estratégicas entre varias provincias para impulsar iniciativas regionales de protección a vastos sectores sociales. Ejemplo de ello son los propios casos que usted describe en el libro o las acciones que hemos llevado los legisladores patagónicos respecto de distintas cuestiones. En segundo lugar, debo destacar su análisis sobre los desafíos que deben enfrentar los nuevos partidos políticos, estructuras mutables, frágiles y en algunos casos determinados por el poder unipersonal, frente a la dinámica de aquellos con histórica tradición institucional y parlamentaria. Como bien señala, las discusiones no resueltas al interior de una nueva coalición pueden convertirse en una fuga hacia adelante ante problemas irresueltos. La ausencia de desarrollo territorial y de historia compartida determinan una excesiva dependencia a acciones con impacto más mediático y debilitan las construcciones políticas a largo plazo y el sostenimiento de los liderazgos. En el Parlamento carecen de la necesaria coordinación entre los bloques de ambas cámaras. Al comparar el funcionamiento de estas nuevas estructuras con el bloque del Frente para la Victoria que presido, usted afirma que nuestra dinámica de trabajo no es solo una cuestión de disciplina partidaria, sino que se trata de entender la política como lugar de concreciones mediados por esquemas propios y tradiciones, donde la jefatura obliga porque da y contiene, y eso la legitima. Finalmente, la valiente autocrítica al funcionamiento de su bloque, como a la construcción política de las nuevas fuerzas, culmina en un interesante análisis sobre el rol de la oposición, a la que califica negativamente de oposicionismo, cuando la misma se reduce a rechazar toda política oficialista por el solo hecho de serlo. Como verá, la publicación que hoy presenta invita a reflexionar sobre importantes temas de la vida institucional y política de los pasados años y de las décadas por venir. Por ello, lamento no poder acompañarlo en esta oportunidad y solicito tenga bien extender el pedido de disculpas a los miembros del panel. Augurándole el mayor de los éxitos, lo saludo con el respeto y el afecto de siempre. Sí, por supuesto. Bueno, creo, Patricia, que vas vos. Bueno, buenas tardes, disculpen
la demora, pero bueno, justo estábamos en sesión y tenía que ir a votar un proyecto. En primer lugar, quiero felicitarlo a Samuel Cabanchik por haberse tomado el trabajo, que sin duda para él, que es filósofo y que tiene una formación académica importante, no es una tarea demasiado compleja, pero creo que siempre escribir un libro implica mirar, reflexionar, repensar, volver a refrescar las ideas de un tiempo, de un momento que él, como bien cuenta y desarrolla en el libro, pasó de su lugar en la academia, de su lugar en la filosofía, al Senado de la Nación, sin ningún tipo de intermediación. En general, quienes tenemos muchos años de acción política, estos tránsitos siempre son como escalonados, ¿no es cierto? Y entonces es como una práctica que se va llevando adelante. Sin embargo, Samuel, como bien cuenta, si bien siempre desde su ser filósofo y desde su preocupación política y su inclinación política, ha tenido siempre interés por lo público. Yo recuerdo muy bien el día que Samuel, que lo relata aquí, firmó como segundo candidato a senador. Y en ese momento pasó algo muy interesante, porque había enfrente, teníamos un adversario que parecía un adversario fuerte, y sobre todo en la capital federal, como candidato a presidente de la Nación, que era el doctor Roberto Lavagna, además de Cristina Fernández de Kirchner. Pero pensándolo desde el mundo de la oposición, Roberto Lavagna parecía como un candidato muy sólido, al que era difícil o que iba a ser complejo plantear quién iba a ganar las senadurías o la senaduría por la minoría en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en ese momento, Roberto Lavagna cometió un error que, digamos, para los que estamos con un ojo muy en la política, dijimos acá, no solo por lo que significaba el territorio de la capital para la coalición cívica, que era un territorio muy amigo, aunque ese año fue un año muy extraño. ¿Por qué? Porque primero se hicieron las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, y en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires nosotros tuvimos un resultado bastante bajo con nuestra lista, aunque llevábamos a una gran candidata a legisladora, que gran amiga de Samuel y quien introdujo en el Instituto Hannah Arendt, que era Diana Mafia, y acompañamos a Tellerman, que era una cosa media extraña en ese momento, acompañar a Tellerman. Estábamos como un poco incómodos en ese lugar. Pero bueno, en realidad esa fue como una estrategia de disimulo. Teníamos que disimular la elección de la capital para no mostrar que en esa elección no teníamos ningún peso, pero que en la que venía, en esa elección, ganó Macri como candidato a jefe de gobierno, fue su primera elección, teníamos que pasar como disimulados, como topos en esa elección, para luego poder ir al juego fundamental en el que estábamos embarcados, que era el juego de la presidencia de la Nación, que terminamos en el segundo lugar con Carrió, con el 24 o 23,5% de los votos. Y la oportunidad, digamos, y eso también muestra un poco esta realidad, ¿no?, de la representación en capital, ¿no? En esa elección, Macri gana la capital, sale segundo Filmus, tercero Tellerman, a quien nosotros apoyábamos, y luego, 4 meses después, nosotros ganamos la capital por un porcentaje
40 y pico, 38, 39%. Es decir, que fue una elección realmente importante. Y Lavagna aparecía como un estorbo, pero Lavagna cometió un error político muy fuerte, que fue dividir su lista de senadores en 3 listas. Entonces, yo me acuerdo que esa noche dije, esta es la gran oportunidad. Acá metemos los 2 senadores sin duda. Y bueno, después de construir esa lista, que en realidad Estensoro iba a ir como diputada, pero digamos por esa oportunidad aceptó el desafío de ir como candidata a senadora, y Samuel aceptó el desafío de ir como candidato a senador, los 2 candidatos titulares. Me acuerdo que salimos del lugar donde estábamos trabajando y yo le dije a Samuel, te apuesto una cena que ganas y sos senador. Y después me la pagó. Así que, bueno, estábamos con varios y bueno, él tenía ciertas dudas porque, bueno, era una elección, veníamos de era una elección compleja, Cristina Fernández de Kirchner en la presidencial venía bastante más fuerte, pero bueno, nosotros en Capital arrasamos. Y bueno, lo de Samuel, como también él lo describe, se convirtió en un hecho novedoso, un hecho que le daba sustancia, caracterizaba la idea que quería transmitir la coalición cívica, que era la idea de ser capaz de abrirse hacia la sociedad, hacia lo intelectual, hacia aquellos que tenían quizás menos tránsito en la política, pero mucho tránsito en la vida académica de la Argentina. Y esa descripción que él plantea, que la resume en un artículo de Rosenberg, de La Nación, cuando Rosenberg lo define, fundamentalmente por su lugar en la filosofía. Entonces, esto era como algo importante que nosotros resaltábamos en todo momento. Llevamos un filósofo en nuestra lista. Tenemos, digamos, Estensoro ya venía con bastante carrera política, si bien seguía planteando su no lugar en la política o su lugar desde afuera de la política, pero Samuel representaba esto, ¿no? Representaba esta idea de viene gente que no viene de la política. Lo mismo en la lista de diputados, que la encabecé yo, y en segundo lugar venía Fernando Iglesias, que también venía de escribir un libro interesante sobre el cuestionamiento de qué era la izquierda y venía trabajando sobre esa situación. Bueno, esto de alguna manera marcó una sustancia, una característica importante de la coalición cívica. Sin duda que esta característica fue la que se transmitió en esas elecciones, donde Samuel fue elegido senador. Y a partir de ahí, sin duda que Samuel comienza a describir las realidades que en la Argentina se viene transitando en todas aquellas fuerzas políticas que a lo largo de la historia de la Argentina han tratado de construir una brecha, un camino intermedio entre las formaciones políticas históricas, ¿no? Entre lo que es el peronismo y el radicalismo, fundamentalmente, como los dos grandes partidos de la Argentina. Esto que uno podría describir, y hoy ya mirando el final, por lo menos muchas veces las discusiones que yo tenía con Cabanchik es, bueno, cómo se rompe esta realidad de que todos los intentos de terceros partidos en la Argentina terminan en el cementerio de los terceros partidos, ¿no? Y casi sin describir demasiado la ideología, ¿no es cierto? Desde el partido intransigente, a quien él votó y describe su voto, a la UCD, desde el ARI, que en realidad murió en la coalición cívica, y luego la coalición cívica, que quedó reducida a una pequeña fuerza, hasta el FREPASO,
Es decir que este intento de darle, de lograr pasar una institución política, que él lo describe a lo largo del libro, de lograr pasar de un movimiento, porque esa es la palabra, de un momento que conforma un movimiento, y que ese momento que conforma un movimiento que tiene un líder fundacional, necesita pasar esa etapa del liderazgo fundacional para construirse como algo que es capaz de superar ese liderazgo fundacional y entonces construirse en una institución partidaria. Bueno, sin duda que Samuel explica en detalle que el ARI en primer lugar, y bueno, donde él de alguna manera pasó del Instituto Hannah Arendt al ARI, yo ya me sumé desde nuestro partido a la coalición cívica, que era una coalición de partidos. Bueno, el fracaso de este intento de lograr institucionalizar, de lograr generar una tercera vía, una tercera opción, y todo lo que significa la cantidad de esfuerzos que se ponen en la historia, las esperanzas que se ponen, lo que se abre como expectativa y lo que se cierra como expectativa, que en definitiva, yo estaba pensándolo cuando leía el libro de Samuel, en definitiva ese cierre de expectativa, en definitiva lo que hace, creo, es terminar reforzando esta idea que tanto existe de que en realidad solo puede gobernar un solo partido, ¿no? Es decir, porque con esto de que mueren tantos intentos, entonces parece que se refuerza esa teoría. Bueno, yo sigo en el intento, y lo voy a... yo sigo en el intento, pero espero que esta vez no se muera. Pero, bueno, me parece que luego Samuel describe muy bien su tarea como senador, describe la institución en sus lados positivos y en sus lados oscuros, en sus formalidades y también en la profundidad, en esta discusión respecto a qué significó pasar de la representación de la provincia a la representación de la provincia, pero a la vez con una representación popular, es decir, este debate que Pichetto plantea en su carta como algo que para él está resuelto, y toda esta tarea como legislador, que a mí me parece importante valorarla porque Samuel fue un gran senador y cumplió su tarea, y él lo describe en muchos proyectos, pero me gustaría tomar dos de esos proyectos. El primero es el de la boleta única, que como él bien describe en el libro, fue como una especie de tener una idea y desatar una guerra, ¿no? Alguien que tiene una idea, que se ve la oportunidad, porque en el 2007 nos habían robado tantas boletas que había que buscar algo, una solución, y bueno, se tiene una idea, y esa idea, en vez de tirar todos para el mismo carro, de alguna manera se boicotea. ¿Por qué? Porque a otro le hubiera gustado, que a mí también me pasa un montón de veces, digo, ¿cómo no se me ocurrió esto antes que el otro? Pero bueno, se le ocurrió al otro y está. Es así. Y bueno, eso desató un problema que terminó, de acuerdo a lo que está describiendo Samuel, en una frustración fuerte, porque uno lo que espera en general siempre son las actitudes positivas de los seres humanos en la política, y muchas veces la realpolitik te encuentra que no es tan así, que no todos son bondades, que hay muchas zancadillas, que hay muchos problemas y muchas envidias, ¿no? Y muchos espacios o muchos intentos de no dejar que otros crezcan. Entonces eso es un problema que se repite y que él lo describe claramente. Bueno, después está su descripción del oposicionismo al que yo me voy a oponer. Voy a ser opositora a su posición del oposicionismo. ¿Por qué? Porque
A mí me parece que, o por lo menos como yo lo viví y lo vivo, quizás ahora en un fin de ciclo está todo como un poquito más alivianado. En la Argentina vivimos una situación que ahora se llama la grieta, pero vivimos una situación de una barrera en la que no había manera de que aquellos debates que eran de todos fueran de todos. Ni siquiera en aquellos debates en los que el voto era cruzado. Recuerdo un debate que a mí me parece que fue trascendente y que creo que votamos igual en el matrimonio de iguales, ¿sí? Votamos a favor, donde el partido de gobierno se apropió de un proyecto que el 50% de diputados, no sé cuántos en senadores, votaron en contra. ¿Por qué? Porque era realmente un tema que cruzaba distintas variables a las variables del oficialismo y la oposición. Y el único bloque en diputados, no sé en senadores, que votó por unanimidad fue el bloque socialista. Nuestro bloque tuvo abstenciones, inclusive la abstención de la doctora Elisa Carrió, la abstención de Alfonso Pratgay y la abstención de una diputada del Chaco. Todos los demás votamos a favor. En el Senado votamos los dos senadores votaron a favor. Bueno, hubo unanimidad en el bloque de la coalición cívica del Senado. Ahora, parece matrimonio, sí, ahí se divorciaron. Ese intento de apropiación, ese intento de decir, bueno, esto es solo nuestro, cuando en realidad fue una construcción colectiva, fue una decisión de mucho tiempo, es algo así como que uno puede reconocer con la ley de cupos quiénes fueron las que más pelearon. Ahora, fue de todos los bloques. Y así se vivió en ese momento histórico. Esto, que en definitiva tuvo aportes de prácticamente todos los bloques, no se vivió así. Se vivió como algo de unos. Bueno, luego hubo como momentos en los que las batallas y las peleas, y el mismo Samuel lo describe en el tema del campo, en realidad las discusiones no tenían muchas veces que ver con el objeto directo de lo que se estaba discutiendo, sino que tenían que ver con cómo se posicionaba el gobierno en la construcción de nosotros contra ellos en esa batalla. Por eso, a mí me parece que cuando hay una barrera tan dura, el oposicionismo o la idea de que uno se opone a todo, cuando en realidad después cuando mira, no, hay muchas cosas que se votan en común, pero cuando uno aparece como votando las cosas sustanciales en contra, en realidad tiene que ver con que uno tiene una caracterización en la que tu voz no es escuchada. La ley de medios. En la ley de medios, si se hubiera abierto el debate, una ley de medios en el Congreso de ese momento y en el Senado de ese momento, tendría que haber salido por unanimidad. Quizás con algunos pocos que votaran en contra. Porque todos tenían una idea de que había que encontrar una salida. Sin embargo, cuando hay una apropiación y un intento de utilización de eso, de acuerdo a mi mirada, puede haber otros acá que piensen de otra manera, la alternativa se cierra. Por eso es que yo creo que cuando uno tiene un oficialismo duro, como hay una cierta lógica sistémica, porque esto es un sistema, esta institución funciona sistémicamente, construye una oposición que pone una barrera firme. Y yo creo que no había otra alternativa. Y en ese sentido, pienso que otro camino hubiera sido un camino de absorción de la oposición, que en realidad pasó, porque cuando uno mira la cantidad de diputados con las que asumió Néstor Kirchner y la cantidad de diputados que Néstor Kirchner tenía 3 años después, de distintos orígenes políticos, hubo una absorción que lo que hace, desde mi punto de vista, es deformar la realidad de dónde puso a cada uno
la democracia, el voto popular. Entonces, si el voto popular construye una oposición similar al oficialismo y al poco tiempo la oposición sin voto popular mediante se achica y el oficialismo se agranda, en realidad es la voluntad individual y no la voluntad popular la que desequilibra el sistema. Y nosotros hemos vivido un sistema desequilibrado. Por eso a mí me parece que en ese desequilibrio la oposición dura era importante. Por eso me atrevo a discutirle este concepto. Bueno, luego su descripción de cómo construye un bloque personal y lo que en definitiva significa que en realidad la política es con otros. Entonces las dificultades, si bien uno puede estar muy contento de los proyectos que se desarrollan, finalmente es difícil la política en soledad. Los monobloques, las divisiones, se hace difícil porque uno tiene que trabajar mucho para lograr que algún proyecto salga. Pero por eso quería valorar el otro proyecto de la muerte digna, que yo creo que fue un proyecto también importante, que sacó muchos tabúes en la Argentina y que realmente fue obra de Samuel. Bueno, finalmente será el futuro el que decida si Samuel es más político que filósofo o más filósofo que político. O si es un político que en cada uno de sus escritos, en cada uno de sus proyectos, se le veía muy claramente su beta, desde el perfeccionismo hasta el corregir un proyecto tantas veces, hasta mirarlo, volver a verlo y no trabajar con los tiempos de la urgencia de la política. Y cosa que los que estamos más acostumbrados a la política decíamos, a ver, San Samuel, ¿cuándo terminas este proyecto? Porque era como que es un tiempo, pero que en realidad es el tiempo del Parlamento. El Parlamento necesita un tiempo de reflexión, porque cuando uno mira un proyecto una vez, después lo mira 2 veces, después lo cruza con otros que lo miran desde otro lado, que te dicen, vos no te diste cuenta que acá dejás afuera un interés de una provincia, o vos no viste que acá con esta medida una economía regional se destruye, o vos no te diste cuenta que esto va a ser declarado inconstitucional. Con la mirada de todos se construye una mucho mejor, una ley, una verdadera ley. Y ojalá que Samuel, si quiere ser más político que filósofo, tenga la oportunidad de volver al Senado o a diputados, que es más divertido, que es más ring, que tenga esa oportunidad y que lo que dejó pendiente y aquellas cosas que va a ir pensando en su futuro las pueda realizar. Así que esas son mis reflexiones. Bueno, yo como adelanté antes, quería más que nada hacer algunas preguntas aquí al autor, ya que lo tenemos. Y para que no haya mucha ruptura entre la exposición brillante que acaba de hacer la doctora Bullrich y lo que va a seguir, me gustaría retomar un par de cosas que adelantó, que mencionó, quizá un poco abuelo de pájaro. Me parece interesante, en especial, el asunto de la boleta única, para los que no hayan leído el libro, que supongo que será mayoría, y porque, por supuesto, después de lo que ha ocurrido en Tucumán, el asunto vuelve a ser de actualidad casi dramática. Se debate mucho, se escribe mucho en los medios sobre este tema. Hay quienes dicen que está bien, otros dicen que no sirve, algunos que sirve pero no se puede aplicar ahora. Yo quisiera pedirte, Samuel, que nos contaras un poco más, a lo mejor parafraseando parte de tu libro, acerca de este proyecto original y tu opinión sobre la situación actual en relación con la boleta única. Bueno, aunque voy a dejar
para todos los agradecimientos para el final y para el cierre, ya desde el vamos, estoy agradeciendo a los panelistas que me acompañan, a la diputada Patricia Bullrich. Después voy a retomar muchas de las cosas que ella ha desarrollado, y a Gonzalo Garcés, escritor y editor, y es el editor de este libro que estamos presentando además, y a Alejandro Boverio, filósofo, sociólogo, colaborador y amigo. Y a todos ustedes, realmente agradezco mucho que en este un poco inclemente día de hoy, con esta llovizna persistente de estos días, estén aquí, pero van a tener su recompensa, que si no es el panel la recompensa, lo va a ser unos exquisitos chocolates que el viejo oso ha traído para nosotros, para deleitarnos después, y te recomiendo que dejes toda votación en diputados por esos chocolates. Bueno, y ahora voy a tu pregunta, Gonzalo, que me parece muy oportuno. La boleta única. Dijo recién Patricia que al mismo tiempo fue un proyecto importante, digamos, evaluado positivamente, y que, como muy bien dice Gonzalo Garcés, ha tomado nueva vigencia por la coyuntura, digamos, ¿no? Por la dinámica de la política, con el tema Tucumán, etcétera, pero que al mismo tiempo abrió nuestra propia brecha dentro de la coalición cívica, ¿no? Porque hablando de brechas, ya hubo una allí. De todas maneras, yo quiero rescatar las partes positivas. Me parece que efectivamente yo también estaba haciendo un aprendizaje en relación a la dinámica de la política, donde efectivamente en la academia estamos muy acostumbrados, y sobre todo en filosofía, a citar nuestras fuentes, y en la política eso es lo último que se haría, ¿no? Entonces, la disputa por el escenario, por la autoría, a veces desplaza, y luego me voy a referir a otra de las cosas que el libro desarrolla, y que tiene que ver con eso, y bueno, desplaza lo importante por estos elementos que son efectivamente son como diatrogénicos, digamos, en la respuesta que la política tiene que dar a los desafíos de la sociedad. Pero yo creo que la boleta única fue un buen proyecto, y lo que más me interesa rescatar es que aquí en el Senado hicimos un trabajo político, no solo un trabajo legislativo, presentando un proyecto que creo que es un muy buen proyecto, y que es la ley de Santa Fe, porque el proyecto que nosotros presentamos aquí y que estuvimos muy cerca de debatir, se convirtió en ley en la provincia de Santa Fe. Hoy la provincia de Santa Fe vota con una ley que está prácticamente es idéntica al proyecto que nosotros hicimos aquí. En Córdoba, que también hay boleta única, se hizo una adaptación en su aplicación que me parece que no ha sido muy feliz. Y luego, aquí en la Ciudad de Buenos Aires hemos votado con una boleta única en soporte electrónico, porque en realidad es una boleta única lo que hemos usado en las elecciones acá de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No es un voto electrónico, sino boleta única en soporte electrónico, que era una variante que no la escribimos en su momento, pero que la consideramos como un segundo paso, la verdad que lo habíamos pensado, ¿no? Pero lo interesante es que llegamos a reunir 30 voluntades a favor del debate del proyecto de boleta única. Nos faltaron 7 para que eso se impusiera en el Pleno de la Cámara. O sea, llegamos bastante lejos en un contexto, digamos, muy adverso, ¿no? Porque estábamos hablando de una división en la Cámara que no era exactamente esa. Quiero decir, el conjunto de los bloques englobados en esta idea de oposición no llegaban a 30 normalmente, digamos. Eso fue un trabajo de política, de hormiga, de insistencia, que creo que fue bastante bueno, ¿no? Entonces, me parece que rescato que ese proyecto, que ahora vuelve a tener vigencia, creo que es un buen instrumento. No creo que sea el instrumento perfecto, además es un instrumento de la transparencia, es decir, de garantizar o facilitar la transparencia de la expresión de la voluntad popular. Y creo que la democracia debe, en lo posible, garantizar eso. Entonces, la boleta única tiene distorsiones también, puede generar distorsiones. Por ejemplo, en Santa Fe, por una ley que tiene la provincia combinada con la boleta única, les trae consecuencias bastante insólitas, ¿no? En relación a mayorías y minorías
en la Cámara de Diputados de ellos. Pero de todas maneras me parece que se impone cambiar el sistema electoral con el que se está votando a nivel nacional hoy. Es decir, me parece que esta idea de que puede haber 1000 boletas en una mesa de votación, con combinaciones cruzadas de 1000 maneras distintas, y en Tucumán hubo otro problema, porque en Tucumán el problema del enganche generó que hubiera una dinámica fuera de control. Es decir, ni siquiera hay que pensar que lo que haya pasado en Tucumán pasó por una voluntad política centralizada. No hace falta ni siquiera esa hipótesis, porque con tantos actores distintos peleando por su pequeña territorialidad en tanto enganche con las boletas, bueno, eso se desmadra, o tiene muchas chances de desmadrarse, y entonces de generar una opacidad en el momento que es el momento fundacional, es el primer escalón que lleva a la renovación de autoridades legítimas, constituidas, institucionales. Entonces, si ese eslabón, si ese primer paso se vuelve tan opaco e inmanejable como puede serlo, creo que en el caso de Tucumán pasó bastante, sin que por eso avale generalizaciones que tal vez son imprudentes, pero de todas maneras me parece que un cambio es necesario. Si es la boleta única o un instrumento perfeccionado a partir de esa base y tal vez con el soporte electrónico, acá funcionó muy bien en Ciudad de Buenos Aires, yo creo, ¿no? Me parece que hemos hecho la experiencia y creo que funcionó muy bien. Tampoco, o sea, nunca todo está garantizado, o sea, ningún sistema se autogarantiza porque debe ser aplicado. Y la aplicación la hacemos entre todos, de una u otra manera, ¿no? Algunos con más responsabilidad que otros, claro, ¿no? Pero me parece que era un buen paso. Me parece que se va a imponer a la larga y que vamos a tener como sistema nacional eso o algo parecido. Alejandro, doctora, ¿quiere agregar algo? Bueno, mi otra pregunta era en relación con el concepto de oposicionismo. Yo creo que no es imprudente apostar a que esa palabra o ese concepto va a ser una de las cosas que más se van a debatir de este libro y más generarán apoyo, en algunos casos irritaciones. Yo creo que es un concepto muy valioso para discutir. Y a propósito de esto, a ver, pienso en que Alejandro Dolina me dijo una vez que las preguntas incómodas, las preguntas difíciles eran las más lindas para él. Y te voy a decir una que espero tenga una cierta cuota de saludable incomodidad. Y vendría a ser así. Se comprende muy bien la frustración ante una situación de bloqueo en la que no se puede aparentemente reconocer ninguna iniciativa del bando opuesto y se percibe lo mismo en contrapartida. Ahora, cuando se intenta superar esa barrera, ¿cómo se traza el límite entre la apertura y ser lisa y llanamente absorbido por en este caso, digamos, el gobierno? Sí, Dolina no vino. Voy a tener que yo responder igual. Mirá, o sea, no me resulta bien. Si hay incomodidad, no creo, porque no es mi caso. En realidad, no, además no se me aplica, digamos, no me pasó ese peligro, digamos, ¿no? Aunque es un duro equilibrio en la cornisa, sin que sea la cornisa de Majul, ¿no? Es otra cornisa. Pero claro que en gran medida esto está respondido, por supuesto, en el libro, pero bueno, sí, se trata de pero perfecto, recrear. Es una excelente pregunta. Mira, yo lo que creo es que, y en esto aprovecho tu pregunta para retomar el comentario o el debate propuesto por Patricia, ¿no? O sea, me parece un legítimo debate. En verdad, estoy de acuerdo con mucho de lo que Patricia acaba de decir sobre eso y que ella presentó como una oposición a mi interpretación en términos de oposicionismo. Pero creo que, digamos, y que es un desafío casi imposible de superar. Es un desafío casi imposible de superar. Pero la verdad es que el libro relata una historia que habla por sí misma como respuesta, ¿no? Sí. Que es el caso del libre acceso a la información pública. No sé si eso lo tenés muy presente, tanto por aquellos días como por estos
ahora en la letra del libro, ¿no? Pero me parece que es aleccionador lo que nos pasó en ese caso, como en otro, ese fui protagonista, ¿no? Pero en otro que no lo fui, que era un proyecto del radicalismo acá, del Senado, del bloque radical en el Senado, que fue el proyecto de la recuperación del INDEC. No, el de la... No, el impuesto al cheque, pero ese nunca tuve, pero no, es que lo que pasa es que fue, estamos hablando del año 2010, donde la mayoría y la minoría cambió. Ahora, yo en el 2010, como bien se testimonia en el libro, fui parte de la mayoría que no era justamente que había cambiado, que no era ya el Frente para la Victoria, y que duró eso, digamos, el año 2010 creo que duró, y logramos las presidencias de prácticamente todas las comisiones, ¿no? Y eso pasó un año después de la ruptura de nuestro bloque acá en el Senado. Es decir, que yo como monobloque formé parte de esa misma mayoría de la que formó parte, por ejemplo, Extensor, esa mayoría circunstancial del 2010, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa allí? Ahí viene el asunto. En el sistema democrático, y eso se analiza en el epílogo, ¿no? En el epílogo del libro hay una articulación filosófica de esto, ¿no? Teórica. Digamos, en el sistema democrático la contraposición o la dicotomía entre oficialismo y oposición es parte funcional del sistema. Ahora, el oficialismo la ética del oficialismo es gobernar y es que prime su voluntad política. Creo que ese punto, por ahí disiento un poco con el matiz introducido por Patricia, porque me parece que es de la lógica de las cosas que el oficialismo, porque ponete en ese lugar, y lo estuviste, ¿no?, en la época del gobierno de la Alianza. Entonces, en ese momento uno es oficialista, sí, y bueno, uno está para llevar adelante sus políticas. Es cierto que lo que tiene que haber es la capacidad de consensuar, la capacidad de incorporar esos otros puntos de vista, y ahí sí, sostengo lo mismo que vos expresaste, pero que eso del lado del oficialismo, pero yo me pregunto cuál es el rol de la oposición en el sistema democrático en términos sistémicos. Es ser lugar de reflexión, de problematicidad en el presente, digamos, ¿no?, de enriquecimiento desde ese lugar crítico. Pero también es mantener la proyección de ser el oficialismo del futuro. O sea, si una oposición no tiene la consistencia suficiente para convertirse en un próximo turno en el oficialismo que pretende ser en última instancia, entonces solo está jugando una parte de su rol, en mi interpretación, ¿no? En mi interpretación. Ahora, si solo como oposición si se reduce a ser solo ese lugar de crítica, de reflexión que antes dijimos, entonces tiene el riesgo de ser oposicionismo. Es decir, no mantiene una identidad política ni en la ideología ni en la acción tal que le diga a la sociedad, esto es lo que haremos cuando nosotros gobernemos. Y eso es parte de la ética que me parece la oposición, que me tocó, en la que me tocó participar. Más creo que pasó el problema en diputados que en el Senado, pero también podría ser, esto no se va a convertir en un debate, ¿no? Es la presentación de un libro, otro día hacemos el debate, pero yo creo que allí que el Senado logró algunas cosas en esa materia que después, y cuento dos cosas: libre acceso a la información pública. No es del todo grato hablar del proyecto de uno y hacer una especie de caricia narcisista en público, ¿no? Pero la verdad es que fue un proyecto que trabajamos enormemente durante 5 meses aquí y logramos que en general se votara por unanimidad. Aquí, donde teníamos en ese momento solo 36 votos y medio, pero logramos 66 votos. Y en particular, 30 y algo a 20 y algo, logramos aprobar. Tuvimos media sanción de libre acceso a la información pública. Un proyecto que si era estratégico, si había alguno de los proyectos de los constitucionales, digamos, estratégicos de la oposición, era ese. ¿Y qué ocurrió en el 2010 en diputados? ¿Cuál fue la acción del Grupo A, del llamado Grupo A?
no hizo nada, no hizo nada, tenía el número. Con esfuerzo hubiera conservado el número que tuvo en la asunción del 2009. En el 2009, ¿cuántos diputados conformaron esa nueva mayoría? Creo que eran 140 sobre 257. Esos 140 y algo de diputados, ponele que ya no eran 140 y algo, pero podrían volver a hacerlo para tener libre acceso a la información pública. Y allí nuestra, bueno, todavía por ahí, sí, compañera de ruta tuya, pero bueno, nuestra ex jefa, digamos, ¿no? o líder o referente de la coalición cívica, era la referente junto con Gil Lavedra de encabezar esa otra media sanción para tener la ley. Y eso no se hizo, se lo cajoneó, así como si hubiera sido el oficialismo, pero que transitoriamente había dejado de serlo, el que actuó en contra. Y no fue así. Acá yo, sin el trabajo con el bloque del Frente para la Victoria, no hubiera conseguido la media sanción de libre acceso. Y estuvimos a punto de tener esa ley. Entonces yo creo que ahí interfirió el oposicionismo en contra de la oposición. El segundo ejemplo que doy es el del INDEC. Logramos media sanción para rediseñar el INDEC, recuperando mucho de lo que se había deshecho, mal deshecho en estos años, y Diputados redobló la apuesta. Nos mandó de nuevo el proyecto con algunas modificaciones y ya fue imposible volver a reunir la mayoría acá, ¿no? Es decir, esos son ejemplos para mí ilustrativos de cuando la oposición se deja llevar, diríamos, por una apuesta que no puede sostener o que no está a la altura de sostener, en lugar de atesorar para ese futuro oficialismo que será. Así que yo sí, diría son muy que, claros. Yo diría que en el fondo, digamos, por supuesto que la oposición tiene que jugar de oposición, pero no hay identidades ahí. Otra cosa que el libro desarrolla, ¿no? Una cosa es oficialismo y oposición, que son roles, son funciones del sistema, y otra cosa son identidades políticas. Es decir, si no hay identidad política en el ejercicio de uno de esos dos roles, el que le toque a cada quien, más riesgoso es cuando te toca el oficialismo. Si no tenés sustancia política en la teoría y en la praxis para ser oficialismo, bueno, la historia te pasa por encima. Y si para ser oposición es menor el riesgo, pero igual tarde o temprano es muy difícil y vamos al cementerio de los terceros lugares. Es parecido, no es solo el cementerio de los terceros lugares, es el cementerio cuando las funciones se comen completamente las identidades y se privilegia solo esa función por sobre la identidad. No quiero alargar mucho este análisis y este debate, pero me parece que los términos del debate son claros y hay más acuerdo que desacuerdo, creo, en este punto. Nada más que, por supuesto, es muy fácil teorizar y es muy difícil construir en la práctica. Y la verdad es que uno hace más o menos lo que puede y lo que sabe, ¿no? En esto. No sé si... No, está muy claro, está muy bien. ¿Podrías tomar un... Sí, yo me refiero a la construcción de un clima que permita que independientemente del rol que cada uno tiene, la oposición y el oficialismo, el clima y cómo se construye ese clima ayuda a la resolución. Para dar un ejemplo de otro momento histórico, los últimos años del menemismo, cuando el FREPASO y la Alianza empiezan a nacer, como una oposición dura en lo político, el Parlamento era un lugar en el que la dureza de lo político no necesariamente significaba la dureza en la oposición cerrada a las leyes. Fue el momento en el que salió por unanimidad el Consejo de la Magistratura, fue el momento en que salieron las leyes, prácticamente todas las leyes constitucionales por unanimidad, y leyes de defensa del consumidor, digamos,
leyes de presupuestos mínimos de medio ambiente, todo lo que eran los nuevos derechos de la Constitución. Es decir, que la lógica de la oposición, oficialismo-oposición en la política, que era fuerte y la alianza le soplaba en la nuca al peronismo, al menemismo en ese momento, y termina ganando las elecciones, no impedían que en el Parlamento hubiera espacio de debate, de discusión, en el que se ponía entre paréntesis esa realidad política y salían proyectos importantes con acuerdo total. Y a mí me parece que eso implicaba de alguna manera separar lo que podía ser la batalla política que se daba con mucha virulencia en el plano de lo político, pero se preservaba de alguna manera en el plano legislativo ciertos temas en los que si había acuerdo, en otros no, pero en los que había acuerdo. Entonces, yo lo que estaba describiendo sobre todo era ese clima. Sin duda que las experiencias de ese momento de inestabilidad, digamos, de estabilidad inestable que teníamos cuando fue el famoso Grupo A, implicó que las minorías se convertían en mayorías, porque tenían el poder de veto sobre una determinada ley. Recuerdo la discusión del INDEC, donde los cambios estaban relacionados a cuestiones que tenían que ver con poner a los sindicatos en un consejo consultivo, y si no poníamos a los sindicatos en el consejo consultivo nos quedábamos sin los votos, porque había varios de los diputados, no voy a dar los nombres, pero que no lo votaban de esa manera. Entonces no había manera, o lo cambiábamos o no lo devolvíamos. Entonces, y lo mismo con cuando uno tiene una construcción que no tiene una homogeneidad o una relación con un gobierno, con un partido, sino que lo que tiene es una circunstancia de oposición, entonces cada uno digamos, lo que son en un parlamento los votos marginales se convierten en centrales y te condicionan absolutamente la construcción lógica de una ley. Y entonces eso que además en diputados es más complejo porque el número es mayor, te impedía que vos puedas devolver proyectos que lógicamente tenías que devolver. El perfeccionismo o el enamoramiento de algún diputado sobre el proyecto de información pública hacía que lo discutieran tanto y lo querían cambiar tanto que al final no había más proyecto. Y como ese voto valía como todos, porque era la diferencia entre tener el quórum o no tenerlo, ese voto se ponía en una posición de fuerza tan, digamos, talibán, para decirlo de alguna manera, y sin comprender el momento histórico y político que se estaba viviendo, que te derrumbaba toda la construcción que había que hacer. Entonces, finalmente, en vez de lograr sacar adelante una serie de temas que en ese momento se podían sacar, estos sectores no son sectores marginales, es como ese voto te cambiaba totalmente la realidad y te impedía avanzar o te hacía cambiar un proyecto que no había que cambiarlo. Digamos, yo era de esa teoría, así como viene, lo votamos. Pero no me gusta esto, no importa, lo votás igual. ¿Por qué? Porque es la manera de demostrar que vos sos capaz de mostrar una diferencia en algo que no era tan importante, porque no era que estábamos votando, poniendo de nuevo los mismos personajes en el INDEC, había un cambio sustancial, la sustancia estaba. Y cuando no se quiere, la forma o el detalle tapa la sustancia. Y eso era lo que pasaba. Entonces, ese era el debate que impedía que se pudiera realizar y que en realidad en ese caso no sería oposicionismo, sino que sería ineficacia
por una lógica de construcción de una oposición tan, digamos, con intereses, ni siquiera digo políticos, porque en esos dos debates no había diferencias. No es que era un problema de una economía capitalista o una economía antimercado. Eran temas de detalles, nada más. Y bueno, esos detalles terminaron, que yo creo que en realidad, reflexionándolo, creo que el objetivo de quienes tomaban esas posiciones era derrumbar que la oposición se pudiera convertir en alternativa. Creo que finalmente eran como sectores muy pequeños que lo que no querían es que, ¿por qué? Porque eso le daba un liderazgo, eso estaba liderado claramente por la coalición cívica, claramente. Entonces finalmente era como, impido que la coalición cívica sea quien dirija esto. Porque el radicalismo, que tenía más diputados y más senadores, no lo dirigía. No dirigía el proceso político. Entonces yo finalmente, después reflexionando muchas cosas, cuando alguien llega 5 minutos tarde, cuando alguien está en el café de enfrente y vos estás esperando, lo querés traer de los pelos porque no tenés el quórum, cuando ves esas cosas, decís, bueno, si llegás 5 minutos tarde es porque no quisiste llegar 5 minutos antes, porque estabas tomando un café, porque quisiste boicotearlo, porque no querías que se construya una alternativa. Entonces, finalmente, eso por lo menos es mi deducción, ¿no? Que no era de personas quizás, era de no dejar crecer aquel que estaba en mejores condiciones de construirse en alternativa. Bueno, o sea que para seguir dando pasto a futuras polémicas, podríamos decir, Samuel, que el otro nombre del oposicionismo es la ineptitud. Como dijo recién... ¿Digo algo o vas a preguntar otra cosa? No sé si era un pie para que yo vuelva. No, era más un colofón. En realidad, antes de abrir el diálogo, quería hacerte una pregunta más. En una parte, en realidad es una pregunta para los dos. Para seguir relacionando el libro también con la actualidad. Estamos en el último tramo antes de las elecciones presidenciales. Y en el libro, en un momento, se cita un discurso muy conocido de Raúl Alfonsín, que no recuerdo de memoria, pero parafraseándolo, viene a decir en un momento que el gran fracaso de la política argentina o de la historia argentina ha sido la incapacidad para consensuar una imagen del país ideal, del país en el que queremos vivir. Puedes corregirme si me alejo demasiado de los términos. Entonces mi pregunta es esta. ¿Cómo ven en este momento en el discurso de las fuerzas políticas esa imagen? Es decir, las fuerzas políticas en este tramo de la campaña están ofreciendo una imagen de país que pueda resultar aceptable o seductora para todos. ¿Lo satisfacen la imagen de país que están ofreciendo las fuerzas? A ver, retomando algo que dije hace un rato y que forma parte, digamos, en la teorización del epílogo del libro, ¿no? Y bueno, tiene que ver con el discurso de Alfonsín. Digamos que si entendemos a la política como un sistema, si entendemos que es un sistema comunicacional, en los términos de Luhmann, y la mercancía, digamos, o aquello porque se disputa en ese sistema de comunicación es el poder, lo que yo creo que hay en la Argentina es una especie de patología del poder en relación a la capacidad funcional del sistema. O sea, el sistema funciona, tenemos democracia, eso está claro. Pero hay una cierta patologización del poder que debiera ser administrado dentro de ese sistema, y entonces digamos que gira con un cierto exceso o con una cierta, diríamos, se vuelve disfuncional, ¿no? Se vuelve disfuncional. Ahora, en esa disputa comunicacional, que es la disputa por el poder,
Lo que veo yo en la campaña actual electoral y en general cada vez más ha ocurrido eso, me parece, es una cierta insustancialidad del debate, digamos, ¿no? Es decir, lo que se debate es bastante insustancial. El debate está capturado por discusiones personales, agravios, sospechas. Digamos que es un show match muy mal diseñado, digamos, ¿no? En ese sentido. Cuando está bien que hay debate, que la cuestión es de un sistema comunicacional que pelea por el poder y que hay oficialismo y oposición, pero también tiene que haber identidades políticas que estén dándonos esa imagen. Una imagen donde la parte debe definirse a partir de recorrer la contingencia abierta del todo y no viceversa, donde una parte quiere imponer su única visión a la totalidad. Aquí me parece que lo que está faltando, por supuesto, y en ese sentido creo que tu pregunta tiene implícitamente tu hipótesis de que no hay esa imagen, o yo lo presupongo, digamos, ¿no? En el tono de tu preguntar, y me parece que efectivamente no hay esa imagen, ¿no? No hay una imagen de totalización que nos albergue de alguna manera, y el debate se vuelve en los términos que acabo de decirlo. En ese sentido no es muy alentador. Es decir, la dinámica está fuerte, pero aquello que debería dinamizarse en esa dinámica está débil. Es decir, todo el mundo baila, pero a destiempo. La coreografía no está muy bien y uno baila el tango, el otro el rock, digamos, ¿no? Pero todos están en la pista de baile, eso sí, y hay mucho baile, pero falta coreografía, para decirlo con una imagen, digamos, ¿no? A ver, si yo lo que creo es que hay algo que a mí me gusta de esta campaña, y es que ni las grandes épicas ni los liderazgos absolutos aparecen. Y a mí me parece que las grandes épicas y los liderazgos absolutos nos han llevado, o somos parte de una realidad en que esas grandes épicas significan grandes fracasos y los liderazgos absolutos cada vez nos cierran más el camino a una democracia con más participación, con instituciones más independientes. Entonces, muchas veces cuando se habla de la insustancialidad de la campaña o se habla de que no hay ideas o no hay propuestas, cuando yo por lo menos reflexiono sobre eso y escucho o planteo cómo se trabaja, o por lo menos cómo estamos trabajando nosotros desde Cambiemos, lo que digo es, se está trabajando quizás de una manera distinta, sin grandes épicas, sin grandes líderes, pero en una construcción que quizás es novedosa, que es sobre una experiencia que ha dejado ciertas marcas de gestión que, llevadas a una estrategia de política nacional, pueden marcar un camino distinto en la Argentina. Y esto tiene algunos ejemplos en América Latina. El ejemplo de Uruguay, donde, digamos, el Frente Amplio es difícil pensar que hubiera podido gobernar sin haber gobernado primero Montevideo, o el Partido de los Trabajadores en Brasil, que, digamos, nació de las políticas de las experiencias de Curitiba, de Porto Alegre, después de San Pablo, y de ahí pasó el escalón al gobierno nacional. Eso reduce por ahí el debate de los grandes temas, de las grandes discusiones, pero lleva a algo que puede ser, digamos, corroborado, medido. Gestión versus gestión. Algo que en nuestro país parece que la gestión no tiene importancia en el resultado de lo que después le pasa al partido. Porque si nosotros pensamos en la provincia de Buenos Aires, 28 años de gestiones del PJ
en la provincia de Buenos Aires decimos, bueno, cada uno de los gobernadores se sacó de encima el PJ y construyó el PJ. Y construyó otro PJ y sobre ese PJ se tomó distancia en el anterior y no tuvo nada que ver con eso. Distinta es la historia del radicalismo, que carga con su propia historia y eso le pesa más. El peronismo no. Entonces, me da la impresión de que si bien en este momento no hay grandes liderazgos o no hay grandes épicas, a mí me parece que una Argentina de discusiones más concretas respecto a cómo solucionar los problemas concretos puede ser un camino interesante. Digamos, a mí, que vengo de la política más así, me aburre un poco, no lo voy a negar. No es que me divierta digamos, hay veces que me siento un poquito vacía de política, siento que falta, digamos, ese ejercicio. Pero, por otro lado, me parece que puede ser un experimento, por lo menos el que estamos haciendo, un experimento donde muchos equipos trabajan muy seriamente con una idea clara de qué se quiere hacer y bueno, por supuesto que en la campaña vos transmitís algunas ideas, no transmitís todas las ideas y todos los temas, porque no es fácil hacerlo, pero me parece que puede ser un camino. A mí me parece que empezar a medir la relación entre lo que se hizo y lo que se vota puede ser un camino interesante. Me parece que en ese sentido eso vale para el radicalismo y vale mucho menos para el peronismo. Y me parece que habría que buscar un cierto equilibrio en eso. Sí, me parece ya. Bueno. Yo quisiera hacer unos agradecimientos. Este es el momento bueno, ya les agradecí a todos aquí los presentes. Realmente es muy importante para mí la presencia de todos y cada uno de ustedes, donde reconozco amigos de diversos ámbitos, de diversas épocas, de diversas, digamos, disciplinas y orientaciones, y me reconforta que estén acompañándonos en esta presentación. Además, por supuesto, agradecerle a Gonzalo Garcés, que además de un importante escritor argentino, es un excelente editor y tiene mucho mérito en esta edición, como en tantas otras que está llevando adelante en la editorial Galerna, a quien también agradezco, la editorial que ha apostado, digamos, por la edición de este libro. A Alejandro Boverio, que es un colaborador de lujo que tengo y un gran amigo, y que ha participado también en muchos debates, ha leído versiones anteriores, me ha sugerido cosas y testimonio de ello también en el libro. Y bueno, la verdad es que dejo para el final lo que en realidad también es lo primero. La verdad que le agradezco muchísimo a Patricia Bullrich, porque estuvimos juntos en el comienzo de ese proyecto fracasado de la coalición cívica, porque he aprendido mucho de su compromiso, de su capacidad de construcción política, y también es como que recordaba esto. Vos me regalaste un libro, me acuerdo, que era el libro sobre De Gaulle y Churchill, ¿no? Muy lindo libro, fue un buen regalo. Y bueno, De Gaulle decía algo así como que digamos, los franceses no merecían a Francia, dijo alguna vez, ¿no? Enojado De Gaulle. Yo diría que jugando un poco con esa tensión y salvando todas las distancias que se quieran, realmente políticas como Patricia Bullrich, digamos, estarían en el lugar de Francia en esa comparación, y algunas de las construcciones de las que ella ha participado estarían en el lugar de los franceses. Porque sin ninguna duda su capacidad de construcción política aún no ha llegado a coronar tanto como creo que quiere seguramente. Y puede, porque nunca se debatió entre la política y la filosofía, como parece que yo estoy debatiéndome, o podría estarlo.
De todas maneras, no soy tan optimista con la campaña actual. Me parece que eso deja las cosas en la puerta de otro debate, un debate que incluya la relación entre el peronismo y el sistema político argentino, que me parece que es un tema profundo y que seguramente el antiperonismo es parte del problema y de ninguna manera la solución, y algunas expresiones, digamos, que deberían construir una alternativa superadora desde dentro del peronismo y también desde fuera de él, en realidad están capturados todavía por una lógica que ya no encuentra un buen lugar en el sistema actual. Es una opinión que igualmente, digamos, merecería un debate posterior. La verdad que le agradezco también al senador Pichetto, que si bien no ha podido estar, acercó este comentario del libro que fue leído en primer término. Le agradezco al Senado muy personalmente por albergarnos en este momento, y bueno, ya le hago el debido homenaje en claroscuro en el propio libro. Y ahora lo único que resta es invitarlos a que degustemos los exquisitos chocolates del Viejo Oso que mi queridísimo amigo Claudio Bar ha traído para nosotros, y con un café. Por supuesto, los invito a la lectura del libro y a debates por venir. Muy bien. Bueno, al final no tomamos preguntas del público, pero... ¿La foto y el video después? Sí.